La madrugada del 14 de febrero de 1973, una niña de solo 9 años apareció caminando sola por una carretera helada en las montañas de Colorado. Llevaba un vestido sucio, los pies descalzos y un pedazo de cuerda atado todavía a su muñeca izquierda. La temperatura era de 10 grados bajo cero si hubiera pasado solo una hora más afuera. Habría muerto congelada, pero lo más difícil de explicar no fue su supervivencia. Fue lo que dijo después. Cuando la encontraron, no lloraba, no hablaba y solo miraba al cielo, como si buscara algo. Su nombre era Emily Hart, reportada desaparecida 3 días antes. La policía asumió un caso típico de secuestro, pero ese mismo día, algo cambió. ¿Por qué? Cuando Emily finalmente habló, solo dijo una frase: él me dejó ir. Porque yo lo entendí. Los agentes pensaron que se refería al secuestrador, pero lo que describió luego no coincidía con ningún perfil humano. Emily no recordaba el camino de salida, no sabía cómo se había liberado de sus amarras. Dijo que no comió ni bebió, pero no sentía hambre. Afirmó que no estuvo sola, y los médicos confirmaron algo imposible. En su cuerpo tenía señales de hipotermia extrema, pero ningún daño celular, como si algo o alguien la hubiera protegido desde adentro. Este caso fue archivado en menos de un mes, sin sospechoso, sin búsqueda, sin explicación. Emily fue enviada a tratamiento psicológico y jamás volvió a hablar del tema. Pero en 1996, antes de morir, confesó algo que quedó grabado en una cinta oculta. No escapé. Fui de vuelta. Hoy, por primera vez, esa cinta salió a la luz, y con ella, el caso vuelve a estar abierto. Hay casos que la policía cierra, y hay casos que la policía decide no volver a abrir nunca más. El expediente de Emily Hart pertenece a ese segundo grupo. Lo archivaron rápido, demasiado rápido, como si hubiera que esconderlo antes de que alguien empezara a hacer las preguntas correctas, porque no se trataba solo de un secuestro. No había huellas, no había señales de entrada, no había un perfil psicológico que pudiera explicar lo que Emily describió. O tal vez sí lo había, pero no humano. Los archivos oficiales dicen que Emily fue hallada por un camionero al borde de la carretera 160 a las 5:43 am, los pies congelados, casi en estado de shock. Pero la niña no parecía tener miedo. Según el camionero, ella sabía que la iban a encontrar, como si lo hubiera estado esperando. Y cuando los agentes intentaron reconstruir el trayecto, se encontraron con algo desconcertante. El punto exacto donde la niña fue vista estaba rodeado de huellas, pero no había ni una sola huella que perteneciera a ella. 2 detectives que trabajaron en el caso renunciaron solo 3 días después de entrevistarla. Uno fue internado por crisis nerviosa, el otro desapareció antes de declarar. A partir de ese momento, el caso dejó de ser de la policía y pasó a manos de una unidad especial del FBI. Desde entonces, lo llamaron en el expediente devuelto. Y hoy, vas a conocer cada fragmento de esa investigación en los audios borrados, las notas clandestinas, los dibujos que Emily hizo durante su terapia, y la verdad, o lo más cercano que tenemos a ella, de lo que ocurrió entre esas montañas. Antes de seguir, déjame tu teoría en los comentarios. ¿Crees que Emily escapó? ¿O que alguien o algo la dejó salir? Y si quieres descubrir más casos como este, suscríbete, porque lo que estás por ver jamás salió en las noticias. El detective Ellen Murphy, quien participó en la primera inspección del caso, escribió una frase que quedó fuera del expediente oficial. No tuvimos la sensación de estar resolviendo un crimen, tuvimos la sensación de estar entrando en uno. Nadie incluyó esa frase en los registros, pero fue él mismo quien la dejó anotada.
en el margen de su propio cuaderno. Años después, Murphy desaparecería en circunstancias no aclaradas. El informe describe lo siguiente. Emily Hart fue hallada por el camionero Charles O'Neill, caminando lentamente al borde de la carretera, cerca del bosque de pinos densos que cubren las montañas del sur de Colorado. Tenía los labios agrietados, la mirada fija hacia adelante y un hilo de sangre seco recorriéndole la mejilla. No levantó la mano pidiendo ayuda. Tampoco intentó huir. El camionero declaró que sintió como si ella supiera exactamente que él aparecería en ese punto. Entonces, detuvo el vehículo y se acercó. Emily no pronunció ni una sílaba. Se limitó a decir su nombre cuando le preguntaron quién era Emily Hart. Y luego, una frase que no cuadró con su edad ni con su estado. Ya cumplí lo que él quería. Ahora puedo irme. Cuando llegó la policía local, notaron algo inquietante. Emily tenía restos de tierra en los pies, pero no de tierra común, sino de arcilla, mezclada con un tipo de musgo que solo crece en zonas muy específicas, cerca de cuevas o grietas profundas. El detective Murphy ordenó tomar muestras, pero nunca recibió resultado alguno. Los laboratorios reportaron que no podían clasificar ese material con precisión, como si fuera propio de otro ecosistema. La niña fue trasladada al hospital del condado. Allí se confirmaron los datos médicos que impactaron a todo el personal. A 3 días, sin alimentación, exposición extrema al frío, y sin embargo, ni un solo signo de daño neurológico o muscular. Su temperatura corporal era baja, pero estable. No había evidencia de abuso, ni golpes, ni alucinaciones por hipotermia. Según los parámetros clínicos, no era posible que siguiera con vida. Tampoco era posible que caminara, pero había llegado sola ni viva. Los agentes intentaron obtener información sobre su captor, pero Emily evitaba cualquier pregunta directa. No lloraba, no gritaba, no temblaba. En vez de eso, dibujaba. La psicóloga infantil del hospital, la doctora Regina Palmer, le dio lápiz y papel. Para evaluar su estado, Emily dibujó un círculo negro, grande, completamente relleno y sin bordes definidos. Cuando le preguntaron qué era, no respondió. Solo presionó más fuerte el lápiz hasta romper la hoja. Al revisar los archivos, hay un patrón extraño. En todas las entrevistas, Emily miraba fijamente hacia la esquina superior de la habitación. No desviaba la vista hasta que terminaba cada sesión. La doctora Palmer dejó un informe no oficial en su libreta personal. Emily espera instrucciones, como si estuviera esperando que algo entrara en la sala. La policía buscó pistas en su hogar y entorno familiar. Los padres negaron cualquier problema previo. No había antecedentes de fuga, violencia, enfermedades mentales, ni conflictos vecinales. La casa estaba intacta. Su mochila escolar seguía colgada en su silla. Todo parecía normal, hasta que la patrulla revisó su habitación. Dentro del armario, detrás de una manta, alguien había escrito con lápiz una frase en letras pequeñas. Yo no lo seguí. Él me nombró. Cuando esa frase fue reportada, el jefe de policía ordenó cerrar el cuarto y restringir el acceso. Las fotografías tomadas ese día desaparecieron del archivo. Se dijo que se perdieron, pero hubo un agente, David Sinclair, que aseguró haberlas visto antes de que fueran borradas. Describió algo perturbador en la frase. Tenía pequeñas marcas de dedos alrededor, como si varias manos hubieran tocado esa pared. Pero solo Emily vivía allí. Un día después, Sinclair también renunció. Al hospital empezaron a llegar agentes federales. No llevaban identificación visible. No se presentaron con autoridad oficial. Solo preguntaron por Emily e hicieron una sola solicitud, en que nadie volviera a intentar hipnotizarla ni sedarla. Dijeron que algo en su estado mental
no debía ser alterado, como si hubiera un riesgo, como si lo que Emily había traído consigo pudiera reaccionar a las drogas. La niña fue trasladada a una clínica psiquiátrica infantil. Allí tuvo lo que los médicos llamaron episodios de desconexión. Podía quedarse mirando la pared durante una hora entera sin parpadear. Lo inquietante era que, durante esos episodios, los sensores cardíacos mostraban actividad irregular, pero no de estrés ni de miedo. Era actividad cerebral atípica, ligada con estados profundos de meditación, como si estuviera comunicándose o esperando respuesta. La noche del tercer día internada, Emily despertó de golpe y empezó a gritar. Gritaba una palabra que nunca había mencionado antes. No lo nombren, no lo nombren, no lo nombren. A las cámaras de vigilancia grabaron todo, pero los registros desaparecieron 48 horas después. Cuando los técnicos intentaron recuperarlos, el sistema colapsó. Solo quedó un fragmento en 5 segundos, donde se ve a Emily con los ojos abiertos, mirando directamente a la cámara y sonriendo. Fue la única vez que sonrió. Y todo lo que dijo estaba susurrado en él. Ya sabe que están mirando. A partir de ese momento, la investigación cambió de manos. Pasó oficialmente del sistema policial local a una división especial federal, bajo el nombre clave Protocol Bluebird. Nada de lo que ocurrió después fue registrado públicamente. No hubo más entrevistas. No hubo reconstrucción de los hechos. En lugar de eso, se instalaron sensores en zonas montañosas. Se prohibió el ingreso a ciertas áreas y se cerraron 4 senderos de excursión, sin explicación. Emily fue dada de alta 2 semanas después. Nunca volvió a mencionar esa noche. Nunca volvió a dibujar un círculo negro. Nunca volvió a gritar. Pero jamás durmió con las luces apagadas. Hasta su muerte en 1996, dormía con una luz encendida en cada habitación, y todas apuntando hacia el techo, porque según dijo una vez, en voz baja, antes de que su terapeuta cerrara el expediente, él nunca vivía en la tierra. Él siempre vivió arriba. El detective O'Connor regresó a la comisaría con una sensación que no había experimentado en años. Algo no cuadraba, y lo peor era que ni siquiera podía explicar por qué. No había un sospechoso. No había una ruta clara de escape. No había un móvil, solo una niña que afirmaba haber sido guiada, no rescatada. Y sin embargo, a pesar de lo inverosímil de su relato, la policía no encontraba una sola incoherencia. Su ropa estaba desgarrada, pero no mostraba signos de agresión. Su cuerpo mostraba señales de frío extremo, pero el lugar donde supuestamente estuvo escondida jamás registró temperaturas tan bajas. Parecía haber estado expuesta a una realidad distinta, a un entorno que solo existía en su memoria, o en algún lugar al que los detectives no sabían cómo acceder. El informe psicológico preliminar llegó a manos de O'Connor esa misma noche, y fue entonces cuando los detalles comenzaron a volverse más siniestros. Emily dibujaba puntos, no lugares, no personas. Puntos en decenas de ellos. Los repartía alrededor de una figura central, ella misma. Según la psicóloga, los llamaba los guardianes. Pero lo inquietante era que los ponía siempre en círculos, como si la estuvieran observando o rodeando. La terapeuta le preguntó quiénes eran, qué querían. Emily bajó la cabeza y solo respondió una frase: no son de aquí, pero conocen el camino mucho mejor que nosotros. Esa misma noche, O'Connor tomó la decisión de abandonar los protocolos habituales. Si quería entender lo que había pasado, debía alejarse de lo convencional. Revisó nuevamente el trayecto marcado por Emily, comparando sus palabras con mapas antiguos de la región. Y ahí apareció la primera pista concreta. En la niña
Menciona una roca con forma de campana. No parecía relevante, pero cuando cruzó ese dato con un informe de 1958, encontró algo inquietante. Un geólogo local había descrito una formación similar y, junto a ella, una anomalía magnética no registrada en ningún otro lugar. La ubicación exacta coincidiría con el punto donde el GPS de la policía dejó de funcionar durante la búsqueda inicial. A la mañana siguiente, decidió volver a las montañas, pero esta vez lo hizo solo. No informó al departamento, no pidió refuerzos. Antes de partir, anotó en su libreta una frase que la psicóloga le había comentado. Emily no habla como una víctima, habla como alguien que volvió de un lugar que no debería existir. Esa idea lo perseguía mientras conducía, no por lo paranormal, sino porque intuitivamente sentía que la niña estaba diciendo la verdad. Había algo fuera de lo normal, pero no necesariamente fuera de lo real. Quizás, pensó, la ciencia aún no tenía nombre para eso. El camino hacia las montañas era silencioso, demasiado silencioso. O'Connor detuvo el vehículo en un punto que coincidía con una marca hecha por Emily en el mapa. No había nada, solo árboles y nieve. Pero el aire era distinto, como si el sonido mismo tuviera miedo de manifestarse. Dio algunos pasos, observando cuidadosamente el suelo, y sintió un leve zumbido. No era viento, no era electricidad. Parecía vibrar desde el suelo mismo. Decidió marcar ese punto con una cinta roja, como hacen los criminalistas. Pero cuando intentó caminar de regreso al auto, notó algo que lo heló por dentro. Había huellas en varias de diferentes tamaños, pero ninguna era suya. Y sin embargo, él acababa de caminar justo por esa zona. Por un momento pensó que podría estar sugestionado, pero algo en el patrón de esas huellas lo dejó inmóvil. No eran lineales, formaban círculos, igual que los dibujos de Emily. Volvió al coche y se obligó a mantener la calma. Sacó la grabadora y registró lo que estaba observando, detallando cada elemento. Cuando se dio cuenta, había pasado más de 20 minutos describiendo cosas que no entendía, objetos que no veía del todo claros, como si estuviera captando algo que su mente aún no era capaz de procesar. Esa grabación se convirtió luego en una de las piezas más importantes del expediente, porque contenía silencios, pausas, momentos en los que el detective parecía dejar de hablar, pero se escuchaba su respiración agitada, como si estuviera observando algo que prefirió no describir. De regreso en la comisaría, O'Connor analizó ese audio junto con un técnico de sonido. Ambos notaron un pulso, una frecuencia que se repetía como un latido. No era constante, pero existía. No era natural, pero tampoco digital. Era algo intermedio, algo que nadie supo clasificar. Era como si el ambiente mismo emitiera un mensaje que solo podía ser escuchado por quienes estuvieran en el lugar exacto. El técnico le preguntó si había visto algo inusual. O'Connor respondió con sinceridad: no estoy seguro de lo que vi, pero sentí que no estaba solo en eso. Sí lo sé. El silencio que siguió a esa frase hizo que el técnico apagara la grabadora, no por temor a dañarla, sino porque empezó a mirar alrededor de la sala, como si algo pudiera estar allí, escuchándolos. A partir de esa noche, el detective no volvió a dormir bien. Soñaba con nieve, con puntos, con respiraciones que no provenían de un ser vivo. Y lo más perturbador, despertaba con la sensación de que era observado, no desde la oscuridad, sino desde el propio aire, como si algo invisible, antiguo y paciente hubiera cerrado los ojos en aquel lugar, pero ahora estuviera despertando. Y quizá, pensó, Emily no huyó de eso. Tal vez eso la dejó ir.
porque quería que alguien más supiera que existía y que estaba esperando. El expediente empezaba a mostrar un patrón inquietante, algo que O'Connor prefería no nombrar, porque si lo hacía, sería admitir que aquel caso ya no pertenecía a este mundo. Pero como investigador, debía seguir los hechos, incluso cuando los hechos conducían a conclusiones que ningún tribunal aceptaría jamás. Durante los días siguientes, estudió las grabaciones con más atención y descubrió que la frecuencia presente en la montaña aparecía también cuando Emily hablaba de los guardianes, no en todas sus palabras, solo en momentos específicos, cuando mencionaba que la observaban, cuando decía que sabían lo que ella pensaba, y cuando aseguraba que podían volver, si querían, como si su voz activara algo, como si, sin saberlo, estuviera hablando en un idioma que no pertenecía a este tiempo. La psicóloga que evaluó a Emily sugirió una posibilidad. La niña podría sufrir un trastorno de despersonalización, un mecanismo de defensa ante un trauma extremo. Pero en su tercer informe, escribió una frase que no figuró en el expediente oficial. Anne no parece desconectada de la realidad. Parece conectada a otra. Esa frase fue tachada en el documento final, pero O'Connor la vio antes de que desapareciera. Desde entonces, sintió que ese era el eje del caso. Emily no estaba escapando de algo. Estaba regresando de algún lugar. El detective buscó en archivos antiguos, registros olvidados de la región. Encontró reportes sobre desapariciones similares en 1946, 1958, 1965 y 1971. En todos los casos, personas fueron vistas por última vez cerca de las mismas montañas. En algunos testimonios se hablaba de luces, en otros, de ruidos bajo tierra, y en los más antiguos, de círculos de huellas que aparecían, sin dejar rastro de quién los había hecho. Pero aún más inquietante fue descubrir que, en 3 de esos casos, los desaparecidos habían regresado. No todos hablaban. A los que sí lo hacían, mencionaban la misma palabra, a los guardianes, pero nunca pudieron describirlos. Siempre quedaban en silencio, como si temieran que hablar fuera un llamado. O'Connor decidió volver a entrevistar a Emily, no en una sala oficial, sino en una habitación acondicionada para evitar interferencias. No había aparatos electrónicos, solo papel, lápices y una grabadora analógica. La niña lo miró con calma, sin miedo. Era como si supiera que él ya había visto las huellas y le dibujó un mapa. No era geográfico, era sensorial. Le marcó zonas con símbolos que O'Connor no reconocía. Una espiral para indicar que el aire se mueve como si respirara. Un triángulo para señalar donde no hay sonido, aunque estés gritando, y un punto rojo, solitario, en el centro del papel. Cuando el detective preguntó qué representaba, Emily bajó la voz y dijo: Anne, ese es el lugar donde esperan. Los análisis posteriores del dibujo revelaron que algunos símbolos parecían coincidir con diagramas de campos magnéticos, pero lo que desconcertó más a los especialistas fueron ciertos trazos casi imperceptibles, como si alguien hubiera dibujado sobre los dibujos de Emily líneas demasiado finas para haber sido hechas por una niña, como si el papel mismo hubiera registrado algo más, algo que no provenía de la mano humana. La psicóloga pensó que podrían ser marcas de presión involuntarias, pero O'Connor lo descartó. Cuando vio esa hoja por primera vez, estaba completamente en blanco. Con cada pista nueva, el detective se adentraba más en una frontera difusa en la que separa la investigación policial de lo inexplicable. Pero aún había algo más, algo que no le había contado a nadie. Cuando revisó las grabaciones de audio de su visita a la montaña,
Notó que después de su última frase, se escuchaba un susurro. No era viento, no era eco, era una voz demasiado baja para ser comprendida, pero demasiado clara para ser ignorada. O'Connor le pidió a un experto en sonido que la analizara. El especialista trabajó en ella durante días, hasta que una noche lo llamó, con un tono alarmado. No sé lo que dice, pero la voz no está detrás del micrófono. Está delante, como si hubiera estado entre tú y la grabadora. Esa noche, O'Connor no volvió a casa. Se quedó en la comisaría, repasando los documentos una y otra vez. Notó patrones temporales. En la mayoría de los casos similares, las víctimas habían desaparecido durante exactamente 7 días. Ni uno más, ni uno menos. Como si ese lapso fuera una especie de ciclo. Un intervalo necesario para algo. Emily estuvo desaparecida 7 días. Durante ese tiempo, no hubo tormentas, pero los registros meteorológicos muestran anomalías eléctricas nunca explicadas. Tampoco hubo actividad sísmica, pero los estudios de suelo registraron vibraciones leves, rítmicas, como si algo respirara bajo tierra. Decidió pedir acceso a documentos de la unidad especial del FBI, aquella a la que llamaban la sombra del expediente. No obtuvo respuesta, pero sí recibió una llamada de un número desconocido. Una voz grave, sin presentación, le dijo: no investigue más. Dios no creó todas las montañas, y no todas están vacías. El detective intentó responder, pero la línea estaba muerta. No había señal de origen. Solo silencio silencio tan pesado que parecía tener forma. Durante los días siguientes, las cámaras de seguridad del departamento captaron a O'Connor trabajando hasta altas horas de la noche. Pero en algunas grabaciones se observó algo inquietante. En veces se detenía y miraba a un punto exacto del techo de la sala, siempre el mismo, como si escuchara algo, como si respondiera a algo. Y cuando los agentes revisaron esos videos más tarde, notaron que en momentos específicos, la imagen se distorsionaba, no por errores técnicos, era algo distinto, como si alguien o algo no quisiera ser visto, pero no pudiera evitar manifestarse. Emily fue trasladada a otro lugar. Se dijo que era por su seguridad, pero el detective nunca supo a dónde. Tampoco volvió a verla. Sin embargo, días después, recibió una carta. No tenía remitente, en solo un dibujo, una montaña rodeada por puntos, y debajo, una frase escrita con letra infantil: gracias por escuchar. Cuando la sostuvo entre sus manos, sintió algo que no pudo explicar. No fue miedo, fue reconocimiento, como si hubiera entendido que lo que habitaba en aquellas montañas no buscaba víctimas, buscaba testigos, y el caso dejó de ser un expediente. Se convirtió en una advertencia, porque a veces, lo más peligroso no es lo que vive en la oscuridad, sino lo que aprende a mirar desde ella. Aquella advertencia: Dios no creó todas las montañas, y no todas están vacías, fue el punto de quiebre para O'Connor. No podía detenerse a no, después de lo que había visto, no después de lo que había sentido. Pero tampoco estaba del todo solo. Un agente retirado del FBI, del cual apenas encontró registros, lo contactó tras recibir discretamente algunas copias del expediente. No dio su nombre. Solo lo citó en un café abandonado cerca de la Ruta 160 y le entregó un sobre desgastado. Dentro había informes censurados, entrevistas que nunca llegaron al archivo oficial, y fotografías borradas de toda base de datos. En todas aparecía lo mismo: personas mirando hacia la montaña, pero con una mirada distinta, no de miedo, no de desesperación, de
resignación, como si supieran que no eran dueños de sus propios pensamientos. Ese exagente contó algo que había intentado olvidar durante años. En 1965, una mujer desapareció durante 7 noches en las montañas y regresó sin recordar nada. Pero el FBI recogió muestras de su ropa y registraron una sustancia orgánica desconocida adherida a los tejidos. No era líquida ni sólida. Parecía reaccionar al contacto con el aire, como si estuviera viva. La destruyeron antes de poder analizarla. O al menos eso dice el registro oficial. Pero aquel hombre aseguró que no toda fue destruida. Ellos la guardaron, dijo, porque no era evidencia. Era un mensaje. El detective revisó esas fotografías una y otra vez. Notó que algunas personas tenían la piel ligeramente más pálida, los ojos más hundidos, y en ciertas imágenes, los bordes de sus rostros parecían difuminarse. No como una falla técnica, más bien, como si el rostro no estuviera completamente presente en ese lugar, como si hubiesen traído algo consigo, algo que aún no terminaba de adaptarse. El agente retirado aseguró que la unidad especial del FBI, aquella que jamás aparecía en los organigramas, buscaba un patrón. Creían que los desaparecidos volvían distintos, pero no peligrosos. Al contrario, eran como emisarios involuntarios, personas que habían sido permitidas regresar, personas que habían sido observadas desde otro ángulo. Con el tiempo, O'Connor empezó a temer, no a lo paranormal, sino a lo invisible, no a lo que podía atacar, sino a lo que podía aprender. Comprendió que, tal vez, los guardianes no eran entidades agresivas, más bien, eran pacientes en silenciosos, expectantes, y lo más inquietante, parecían necesitar tiempo. Un ciclo, algo que tardaba exactamente 7 días. No cazan, pensó el detective. Esperan. También empezó a notar otro patrón. La mayoría de los desaparecidos describían situaciones de quietud absoluta, antes de perder la conciencia. No miedo, no gritos, no ataques, solo silencio, como si hubieran sido suspendidos en el tiempo, entre un pensamiento y otro. Convencido de que el secreto no estaba en los documentos, sino en el terreno, O'Connor volvió a la montaña, por tercera vez. No informó a nadie. Esta vez, llevó equipo analógico, mapas antiguos, y un cuaderno donde había anotado cada palabra de Emily. La noche llegó rápido, como si el cielo hubiera decidido acelerar su curso. El viento apenas se sentía, el aire estaba inmóvil. Ese punto era él. En ese instante, no sintió miedo, sintió que estaba siendo calculado, como si algo tomara medidas invisibles de su presencia. Su respiración se volvió más pesada. Su mente comenzó a ralentizarse. Era como si cada pensamiento tardara más en formarse. Trataba de moverse, pero sus músculos parecían ignorar sus órdenes. Y en ese silencio espeso, comenzó a escuchar algo. No era un susurro, era un latido. No suyo, no humano. El aire frente a él parecía vibrar, como si algo estuviera al otro lado, mirando. No se mostró. Solo se sintió como una intuición, como cuando alguien está detrás de ti. Pero aún no ha decidido si hablarán o si te dejará ir. O'Connor dejó caer la linterna. La luz parpadeó. Y en ese momento, durante fracciones de segundo, creyó ver figuras, no cuerpos en proyecciones, como si la nieve contuviera imágenes que no eran del presente. Personas caminando en otras, mirando al cielo, algunas inmóviles, como si esperaran su turno para dejar de existir por unos minutos, como si hubieran aceptado el silencio como una condición
para seguir respirando. El detective no recuerda cómo volvió al auto, solo que amanecía y su ropa estaba húmeda, como si hubiera estado bajo lluvia. Pero no hubo lluvia esa noche. Lo confirmaron los registros meteorológicos. Tampoco hubo viento ni movimiento animal. Nada. Era como si el tiempo hubiera suspendido su curso. Esa mañana, O'Connor presentó su renuncia. No pidió explicación. Solo entregó una carpeta cerrada y una frase escrita a mano. Ellos no persiguen. Ellos observan. Y cuando aprenden lo suficiente, regresan. Semanas después, el FBI confiscó todo lo relacionado con el caso. Sellaron archivos, retiraron pruebas, despidieron personal. El expediente pasó a categoría negra. Oficialmente, no existió, pero en los pasillos de la comisaría se hablaba de un hombre que no volvió a ser el mismo. Algunos decían que evitaba los espejos, otros juraban que a veces se detenía en medio de la calle y miraba hacia la montaña, como si estuviera respondiendo a una llamada silenciosa, una llamada que solo él podía escuchar. Años después, una enfermera contó que O'Connor pasó sus últimos días en un hospital rural cerca de Colorado Springs. No hablaba mucho, apenas escribía en un cuaderno que nadie pudo leer, pero hubo un detalle inquietante. Algunas noches lo encontraban sonriendo, mirando por la ventana, y cuando le preguntaban qué veía, siempre respondía lo mismo: no soy el último. Solo fui el primero en entender. Ese cuaderno nunca apareció. Y algunos creen que no está perdido, sino esperando. Porque si algo quedó claro para quienes investigaron la fuga milagrosa de Emily Hart, es que el silencio no es ausencia. Es presencia, contenida, una presencia que respira, observa y tal vez, algún día, decida hablar. En 1973, el expediente de Emily Hart fue sellado. Las montañas de Colorado volvieron a quedar en silencio y el caso desapareció de los registros oficiales. Pero algunos detectives dicen que hay cosas que no pueden archivarse, que a veces un expediente no termina, solo aprende a esperar. Y mientras más se investiga este caso, más clara parece la teoría que O'Connor temía escribir. Emily no escapó de algo. Fue enviada, como si lo que habita allí necesitara que alguien regresara, no para denunciarlo, sino para anunciarlo. Hay preguntas que todavía nadie respondió. ¿Por qué fue seleccionada ella y no otra persona? ¿Por qué los desaparecidos regresan sin heridas, pero con la mirada fija, como si hubieran visto un paisaje que no puede describirse con palabras humanas? ¿Y por qué algunos expertos sostienen, en privado, que las montañas tienen patrones de resonancia similares a estructuras diseñadas no por la naturaleza? Tal vez la verdadera investigación no terminó en 1973. Tal vez recién comienza. Cada vez que alguien mira esas montañas y siente que algo las está mirando de vuelta, algo paciente, algo silencioso, algo que no ataca, porque no necesita hacerlo. Solo observan, analizan, y con cada persona que las visita, parece estar aprendiendo, como si no quisiera dejar de estar aquí, como si estuviera adaptándose. Ahora, la pregunta es para ti. ¿Crees que todo esto fue una coincidencia? ¿O crees que lo que Emily trajo consigo todavía sigue entre nosotros? Déjame tu teoría en los comentarios. ¿Fue una fuga milagrosa o un mensaje? Y si quieres más investigaciones como esta, casos cerrados que tal vez jamás debieron serlo, suscríbete al canal. Cada semana revelamos archivos que nunca llegaron a la prensa. Archivos que, como este, siguen respirando en silencio, porque tal vez
lo más humano que existe en esas montañas, sea el miedo que dejan atrás.